Muy bien, vamos a sumarlo a la charla del diputado nacional Carlos Heller, que nos está esperando allí en el móvil de C5N. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Tanto tiempo, todo bien por suerte. No sé si se sigue diciendo, pero feliz año. No sé si corresponde ya a esta altura del año seguir diciéndolo, pero es la primera vez que charlamos y ante todo la educación. Carlos, ¿te preocupa cómo va creciendo la brecha semana a semana? A ver, yo creo que lo que hay que entender es el fondo de esta cuestión. El gobierno viene diciéndonos que su política es la de corregir los precios relativos y que hay una cantidad de precios relativos que están atrasados o que estaban atrasados y que tenían que recuperar ese atraso. Acá hay varias cuestiones. Y el dólar uno de ellos, ¿no es cierto? La primera cosa es, tenemos un dólar atrasado. Sí. Entonces se produce una enorme devaluación que inmediatamente impacta en el conjunto de los precios de la economía, de todas las cosas. En primer lugar de aquellas que tienen componentes importados, pero en una economía como la Argentina yo diría que en el conjunto de los precios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esa frase, tenemos que corregir el atraso de ciertos precios, cuando uno dice eso tiene que terminar de aclarar atraso con respecto a qué precios. Y entonces, a mi juicio, cada vez es más claro que el atraso al que se refiere el gobierno es el de esos precios respecto del salario, respecto de las jubilaciones. Y entonces el cambio de precios relativos quiere decir, traducido, que los salarios tienen que valer menos en términos reales, en cantidad de cosas que se pueden comprar, que las jubilaciones tienen que valer menos en cantidad de cosas que se pueden comprar, de necesidades que se pueden atender. Ese es el gran cambio de precios relativos que se impulsa a través de estas políticas. Todo esto en nombre de supuestamente resolver el problema fiscal, apuntando a que en la medida en que se resuelve el problema fiscal, las variables deberían tender a equilibrarse. Pero también es cierto que más allá de que podríamos hablar horas de esto y de los cambios que el gobierno está introduciendo o pretende introducir con la llamada ley ómnibus y con el DNU, vos lo que tenés es la actitud de los distintos agentes de la economía, que cada uno trata de resolver su problema. Y hay que decirlo con toda claridad, esa fantasía de que después va a venir el momento en que se va a corregir el atraso del precio del salario, no es cierto. Porque si hiciera eso, estaríamos en el punto de partida, tendrían que volver a devaluar, tendrían que volver a corregir los precios, etcétera, etcétera. Es decir, el plan es salarios bajos y precios altos. Una reestructuración de la sociedad argentina. Sí, y acompañado de, sobre esa base, tener mayores, digamos, saldos exportables. Entonces, libero el precio de la carne o libero la exportación de carne y no hay más cortes dedicados al consumo interno. Y entonces los argentinos vamos a pagar el precio de la carne que tiene a nivel internacional. Lo mismo pasa con los combustibles y consecuentemente con la energía. Ahora, el problema que hay que decirle a la gente para que entienda, bárbaro. Ahora, ¿cómo funciona una economía donde vos tenés precios de todo lo que consumís que son internacionales, pero los ingresos son locales, no son internacionales? Y la otra pregunta es, ¿por qué un país que produce determinados bienes tiene que pagar precios internacionales si los costos para producir esos productos no son internacionales? A ver, acá teníamos el barril criollo,
que estaba compuesto por el precio que tenía producir petróleo en la Argentina, con salarios argentinos, con costo de transporte argentino, con impuesto argentino, etcétera, etcétera. ¿Por qué los argentinos tenemos que pagar los combustibles al precio internacional si producirlos en la Argentina no tiene costo internacional? Solamente para maximizar la ganancia de las empresas que producen eso. ¿Por qué los argentinos tenemos que pagar por la comida precios internacionales cuando los costos de producirlo en la Argentina no son internacionales? Entonces, vos fijate de dónde veníamos. Veníamos de una Argentina que trataba de resolver un gravísimo problema que era la puja distributiva y que no se lograba contener y se expresa en el índice de inflación, pero que en octubre fue del 8%, que es el último mes antes de las elecciones, digamos, de que se sepa para dónde va la cosa. En noviembre fue ya del 12% y en diciembre tenemos el éxito de que hemos logrado que sea nada más que el 25%. Bueno, Milei dice que esperaba 45%. El presidente. Claro, ¿por qué esperaba 45? ¿De dónde sale ese dato? Para que hubiera 45, el aumento de los precios de las cosas tendrían que haber sido mayores. Entonces, Juan, nos tratan de instalar esta lógica. Si vos tenés control de precios y peleás contra los formadores de precios y no lográs contenerlos todo lo posible, liberá todo, que entonces los precios van a dejar de subir. Es un disparate. Todo el tiempo nos están vendiendo ese disparate, que los alquileres van a bajar porque se libera, no hay ley de alquileres, entonces naturalmente van a bajar. ¿Por qué van a bajar? Los alquileres van a subir. Puede ser que suban mucho y después baja un poco, como pasa con la carne. Sube tanto, y ahí aparece la teoría Mondino, que tiene una lógica. Cuando le preguntaron hace un tiempo, ¿hasta cuándo van a subir los precios de la carne? Y hasta que la gente no pueda pagarlo. Carlos, ahora Milei... Eso tiene una crueldad implícita terrible. Totalmente, totalmente. Ahora, Carlos, Milei dice algo así como, si no sale la ley ómnibus, se pone todo mucho peor. Catástrofes de proporciones bíblicas. Se viene un ajuste todavía más grande. ¿Cómo crees que repercute eso puertas adentro del Congreso? Y si crees que efectivamente la ley ómnibus puede funcionar como un estabilizador de la economía de Milei. No, primero rotundamente no. Acá hay un problema gravísimo, Juan, que es esta concepción que tiene el presidente de la República de que el Parlamento es un estorbo y que es una pérdida de tiempo y que está de más. Y de que él es el portador del mandato de la voluntad popular y que los que integramos el Poder Legislativo no carecemos de esa legitimidad y por lo tanto en el tiempo más corto posible tenemos que aprobar lo que el Poder Ejecutivo manda. Hay que decirle al presidente Milei que las cosas no son así y que la Constitución, cuando estableció que las cámaras se renueven como se renuevan, es decir, la Cámara de Diputados por mitades, la Cámara de Senadores por tercios, etcétera, estableció justamente una división de poderes y una búsqueda de un equilibrio de poderes. Si se hubiera querido esto que dice el presidente, en las elecciones se elegiría a todos juntos. Habría una elección donde se elige al presidente, a todos los diputados y a todos los senadores, entonces la mayoría que se expresa en la elección que eligió el presidente se corresponde con la mayoría parlamentaria y entonces todo va sobre rieles. No es esa la voluntad del constituyente. El constituyente establece división de poderes, distintos momentos de elecciones para equilibrar. Mi mandato tiene la misma legitimidad que la del presidente. A mí también me votó la gente. Y cada uno de los diputados y diputadas y cada uno de los senadores y senadoras tenemos ese mandato de haber sido elegido por esa voluntad popular. Y nosotros tenemos que decirlo con toda claridad, la democracia no es rápida, es profunda. La discusión de un paquete como el que el presidente o el ejecutivo manda requiere tiempos. Acá nosotros le dijimos, señor, esto requiere 25 comisiones.
se convocó un plenario de 3 para que en 4 o 5 días, en sesiones maratónicas, que son un desfile de opiniones y demás, se cumpla con la formalidad de que se ha escuchado a la sociedad civil. Acá había que haber convocado 25 comisiones, desguazado esa ley y haber permitido que se discutan cada uno de esos temas con toda la profundidad que corresponde. Pero dicho en síntesis, lo que se procura con la ley ómnibus es eliminar al Estado, sacar al Estado del medio, y el presidente lo dice todos los días. Para él el Estado es un estorbo. Él sostiene la teoría que si no se controla, si no se regula y la cosa queda entre iguales, las cosas van a funcionar mejor. Es una falsedad absoluta, porque no hay igualdad entre el inquilino y el propietario, no hay igualdad entre el productor concentrado y el consumidor. Por eso hace falta un Estado que establezca reglas, y las reglas siempre tienen que ir en defensa del más débil en la ecuación. Eso es imprescindible acá y en el mundo entero. Claro. Cuando deja de haber ese equilibrio, sale esto que hace un rato ustedes comentaban en alguno de los programas, el informe que salió de Oxfam, donde 5 tipos y un grupito más de 1.000 millonarios han aumentado en los últimos 3 años, duplicaron o algo así sus ganancias, y al mismo tiempo 5.000 millones de personas pasaron a ser más pobres en el mismo tiempo. El 1% de la población mundial tiene el 40 y pico % de la riqueza mundial. Eso no va. Tenemos un mundo inmensamente rico convertido en la fábrica de pobre más grande de la historia universal. Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo, y por supuesto no va a faltar oportunidad para profundizar en todos estos temas. Un abrazo grande. Otro para ustedes. Carlos Heller, aquí en El Diario, que se va rápidamente a una